Nosotros no elegimos nuestros primeros hábitos, imitamos los que vemos en nuestro alrededor. Seguimos un guión heredado a nosotros por nuestras familias y nuestros amigos, la iglesia a la que asistimos, la escuela donde estudiamos y la sociedad en la que vivimos. Cada una de estas culturas y grupos viene con una serie de expectativas y estándares. ¿Cuándo y cómo es conveniente casarse? ¿Cuántos hijos se deben de tener? ¿Qué profesión debes de seleccionar? ¿Qué fechas importantes se celebran? ¿Cuánto dinero se debe gastar en la fiesta de cumpleaños de tus hijos? De muchas maneras, estas normas sociales son leyes invisibles que guían nuestro comportamiento de manera cotidiana. James Clear, de este gran libro llamado Hábitos Atómicos. Bienvenidos de nuevo a una emisión más de Movimiento, este podcast donde hablamos de lo que nos está sucediendo como género, de la importancia de conectar con mente, cuerpo y emociones. Y hoy, para mí es un placer tener a una de las grandes leyendas del automovilismo en México. Tengo que reconocer que no soy tan experto en el automovilismo, pero nos conocimos hace algunos meses, el Chapu y yo, en un trabajo que hicimos juntos, y era obligado que estuvieras acá con nosotros. Mi querido Chapu. Muchísimas gracias, Checo. Por favor, cuéntales a los que millones te conocen, pero los que no te conocen, ¿quién es Luis el Chapulín Díaz? Bueno, soy piloto de autos, llevo representando a México ya más de 25 años en diferentes categorías y bueno, actualmente estoy también en Fox Sports como analista de Fórmula 1 y pues sí, básicamente eso, mi pasión y mi amor está dirigido a este deporte que es el automovilismo, que ahora está muy de moda, ¿no? Con tu tocayo Checo Pérez ahí en Fórmula 1, y la verdad es que México siempre ha sido un referente en el automovilismo desde hace muchísimos años. Entonces, como mexicanos, como que siempre se nos ha dado esto de andar rápido. Fíjate, siempre que no es lo mismo que andar deprisa, es otra cosa. Ahora, interesante, y la pregunta que tú te debes de estar haciendo es, pues, ¿qué hace un piloto un mexicano en un espacio donde vamos a hablar donde hemos estado hablando alrededor de qué es lo que nos está sucediendo como género, dónde estamos? Y la realidad es que hay una historia bien linda detrás de Luis el Chapulín Díaz. Cuéntanos, te voy a decir, y me di a la tarea junto con la producción de seleccionar este texto porque el tema de los hábitos es fundamental en la vida de cuando tú como hombre te empiezas a ser responsable de ti. De los 0 a los 7 años es la versión más auténtica que tenemos como seres humanos de nosotros, y muchos de ustedes que tienen el gusto, el placer de vivir de lo que aman, desde muy pequeños te das cuenta que vas a seguir en eso. Pero hay otra cosa importantísima. Siempre hay una figura de hombre, en la mayoría de los casos, cerca de una selección de este tipo. Y más, siendo honestos, en un deporte y en una industria que pues lleva muchos años con un peso específico grande del género masculino. Lo digo de manera políticamente correcta, ¿no? Así es, pero es así. Entonces, háblame un poco de la historia de inicio. Háblame un poco de quiénes fueron los hombres que estuvieron cerca de ti, que te llevaron a tomar una decisión así, cómo te acompañaron, qué te dieron en el camino y cómo empujaron para poder tomar una decisión como esta. Y cuéntanos, obviamente, cómo empezaste en el automovilismo. Sí, bueno, yo siempre tuve una gran fijación por todo lo que eran coches, desde los Hot Wheels, desde todo lo que la avalancha, todo eso. Y fíjate que nadie en mi familia era cercana a los coches. Mi papá en aquel entonces era comerciante. Nosotros venimos de una familia de clase media, pero media fregada, porque este es el deporte más caro que hay en el mundo. Entonces, si bien no nos hacía falta nada, pero sí para nosotros, yo vengo de la colonia Juárez, aquí muy cerca del Ángel, una familia totalmente normal, y para nosotros sí quedaba como algo muy lejano, ¿no? Pero yo tenía esa gran pasión, me acuerdo que yo también no era nada bueno en otros deportes, y eso me daba mucho coraje, pero siempre mi papá siempre fue un tipo que creía mucho en mí, ¿no? Inclusive creía más en mí que yo mismo.
Y un día me acuerdo que fuimos a Cuautitlán Izcalli, a la pista de go-karts, y de repente nos hicimos de un go-kart, ¿no? Porque haz de cuenta que yo siempre le decía a mi papá, oye, papá, yo quiero correr. Y de repente fuimos a la pista. Me acuerdo que ese día no me lo compró porque me dijo, Chapulín, lo más difícil no es tenerlo, sino mantenerlo. Pero faltando una semana para yo cumplir 10 años, llega mi papá del trabajo y me dice, hijo, ya te tengo tu regalo de cumpleaños. Y me dice, necesito que leas esto. Te digo, tenía una fijación muy grande de que yo creyera en mí. Mi papá era como su misión, ¿no? Y de repente me regala unas biografías de diferentes personajes. A mí me cuesta mucho leer y también hablar. De repente yo sufro de dislexia muy severa. Y aparte, pues también en cuestiones de académicas y en la escuela siempre me fue muy mal. Por eso siempre prefiero pasarme al tema de los coches. Pero me acuerdo que me da estas biografías y me dice, después de que las leí, me dice, hijo, ¿qué te pareció? Ya te tengo tu regalo, pero necesito ver qué te pareció. Y le digo, pues sí, papá, gente muy importante. Pero pues yo como que no entendía. Y me dice, hijo, todos los que leíste eran gente como tú, con un sueño, con una meta, pero yo lo que quiero que veas es que en todos los casos, pues le sufrieron algunos, ¿no? Pero al final de cuentas, pues si ellos pudieron, ¿por qué tú no? Y terminó con esa frase, ¿no? Que siempre la tengo, si ellos pueden, ¿por qué yo no? Y termina eso y me lleva a la entrada del departamento donde vivíamos y había una sábana con un bulto tapado. Lo destapa, pues era un go-kart, ¿no? Pero no era segunda mano, era como sexta. Le decíamos de cariño la cuchufleta, porque eso sí era rojo Ferrari, pero todo espostillado, ¿no? Entonces, sin saber nada de go-karts, me acuerdo que a las 2 semanas nos vamos a Puebla a mi primer carrera. Mi papá, te digo, sin nada de experiencia, no sabía nada. Fuimos a sacarme mi credencial a la federación. Me acuerdo que me sacaron sangre, porque necesitan saber qué tipo de sangre eres. Y nos fuimos en un Ichiban que tenía mi papá. Iba mi papá, una caja de herramientas que había comprado, y yo atrás arriba del go-kart, según yo, entrenando. Oye, y la carrera. Déjame preguntarte una cosa, porque es muy lindo y es muy abrazador el escucharte y el ver en tus ojos la emoción de haber transitado esa etapa con tu papá, o sea, de tener a tu papá cercano. Muchos hombres de nuestra generación no tuvimos ese placer por muchas razones, ¿no? Por muchas cosas. Hace algunos años un buen amigo psicólogo, frente a la respuesta a la pregunta de, oye, pues yo tuve ausencia de padre, me dijo, no, tú no tuviste ausencia de padre, tú tenías un señor que tenía que trabajar para que tú pudieras tener lo que en ese momento tenías y no tenía herramientas para hacerlo. Pero me llena el alma escucharte y ver cómo cuentas que tu papá estaba ahí. Cuéntame, ¿cómo era tu papá? O sea, después de muchos años, ¿lograste entender qué había detrás de solo la obligación que uno tiene como padre? ¿Qué había detrás de todo este esfuerzo? Porque era un esfuerzo extra, ¿no? O sea, tenía que trabajar y hacer todo esto, pero ¿qué había y qué te dejó todo eso que hacía tu papá por ti? Pues yo considero que él vivía para nosotros, ¿no? O sea, mi papá sacrificó todo. Te digo, el héroe de mi historia es mi papá, ¿no? Mi papá me hizo y mi papá te digo, o sea, yo me acuerdo que él era mecánico y no tenía ni idea de mecánica. Luego se fue a trabajar de administrador de la pista Cuautitlán Izcalli para que yo pudiera entrenar. Entonces la historia de mi papá fue sacrificio, él no tenía nada para él lo dio todo, ¿no? Y yo la verdad me dejó un compromiso muy grande con mi hijo, porque finalmente me dio un gran ejemplo de luchar, un gran ejemplo de pues nunca rendirme, un gran ejemplo de no tener que
sacrificar tu forma de ser, porque él era una gran persona, siempre daba más de lo que tenía, ¿no? Y te digo, eso que haya creído en mí cuando ni yo creía, sabía sacar lo mejor de mí, siempre. Sabía también, nos ocultaba muchos problemas, o sea, era muy valiente. Nos ocultaba muchos problemas a la familia cuando pues, las cosas no iban bien. Entonces, hijo, el tema de valor, de todo lo que influyó mi papá en mí fue increíble hasta el último día, ¿no? Entonces yo la verdad es que lo extraño mucho a mi papá, que ya no está conmigo, pero sin duda alguna los mejores momentos que tuve y si llegué a ser alguien fue gracias a él, ¿no? Entonces, o sea, literal contigo sí aplica el que tu papá era tu mejor amigo. ¿Fue tu mejor amigo muchos años o no? No tanto mi mejor amigo, pero sí fue mi mejor ejemplo. Tu mejor ejemplo. Déjame preguntarte una cosa, Chapu. Escucho en todo esto que suena muy inspirador algunas cosas importantes y sobre eso viene mi pregunta. Número 1, sacrificio. La palabra sacrificio de manera recurrente. Número 2, él no tenía nada y nos daba todo a nosotros. Y por último, lo hizo hasta el último día. Déjame preguntarte una cosa. ¿Qué aprendiste de eso? ¿Qué aprendiste de esas 3 cosas? O sea, porque una de las cosas que sucede con nosotros como hombre es que este guión de vida que nos dieron, pues de una u otra manera nos obligaba a que teníamos que seguir mucho lo que nuestros papás nos decían. Las cosas, pues algunas cosas que aunque no estuviéramos de acuerdo en unas, o si estuviéramos de acuerdo en otras. ¿Qué aprendiste de esos 3 conceptos? Pues yo aprendí que puedes ser feliz a través inclusive de tu familia, ¿no? Yo creo que mi papá, al final de cuentas, era feliz a través de lo que yo lograba, ¿no? Iba conmigo en el coche, mis triunfos, él estaba más arriba del podio que yo, inclusive, y que yo creo que llega un momento en la vida que no sé, cambias de rol, ¿no? O sea, ya dejas de pensar nada más en ti. Y el dejar de pensar en ti es lo que te da la felicidad. Mi papá, te digo, era muy feliz haciendo todo esto por nosotros. Y al final de cuentas yo creo que quizá él no pudo conseguir ciertas cosas en su vida o no pudo ser feliz en su historia, pero cuando nos apoyó logró cumplir sus sueños a través de nosotros, ¿no? Entonces yo ahorita como papá, sin duda alguna, lo que más me hace feliz es ver a mi hijo bien y apoyarlo en sus cosas, ¿no? Yo cambiaría un poco eso. Porque lo que más te hace feliz es subirte un coche. Bueno, sí. Eso pero si va mi hijo, mejor. Claro, está bien, pero te voy a decir una cosa. El día de mañana tu hijo se va a ir, ¿no? Sí. O sea, tu hijo va a seguir su carrera y puede ser que no tenga esta cercanía que tú tenías con tu papá y al final las pasiones son algo muy individual y muy eso. Déjame preguntarte otra cosa. Si pudieras volver en el tiempo y para darle a tu papá la posibilidad de hacer algo que tú sabías que era suyo al 100%, ¿qué hubiera sido? Pues quizá, yo creo que pudiera... Fíjate que mi papá en mucho tiempo no pudo ir conmigo a las carreras, por ejemplo, y eso lo angustiaba mucho, ¿no? Pero él tenía que sacrificar pues ese dinero porque era para pagar pues, lo que costaba una temporada o los viáticos para ir a las carreras. Entonces a mí me hubiera encantado tenerlo conmigo cuando estaba corriendo fuera. Eso sería en el tiempo interesante, pero ahora, entonces tu papá amaba los coches de corazón, o sea, más allá de acompañarte a ti en el camino, había un amor real por el automovilismo que él no pudo cumplir y que tú en el camino, pues te convertiste en su forma de poder cumplir eso, ¿no? Sí, es que yo siento que el automovilismo nos hizo alguien, ¿no? En la familia, por ejemplo, pues nunca pudimos conseguir nada.
hasta que yo llegué a los coches y por fin como que fue un triunfo de todos y como por fin nos veían, ¿no? Por fin nos tomaban en cuenta en algo y de repente pues creo que hay gente muy valiosa que pues no ha sido reconocida por ciertas cosas en la vida, ¿no? Y eso es bastante gacho. Y en nuestra historia creo que el automovilismo nos hizo encontrar cierto propósito en la vida, ¿no? Era como que nuestro lugar feliz, nuestro lugar de la familia, nuestro lugar que podíamos conseguir cosas, a pesar de que era un ambiente muy difícil. Entonces, por todo eso, yo creo que siempre mi papá, yo, estaremos agradecidos con el automovilismo. No, seguirás en el automovilismo, o sea, eso no es una gripa, no se te va a quitar mañana, no vas a cambiar de chamba mañana, o sea, vas a seguir vinculado y ahí es donde viene la belleza y lo lindo de que un hombre encuentre su propósito, o sea, y podríamos preguntarnos, pues, pero ¿por qué es para ti el automovilismo un propósito? Al final es una cosa bien, es entretenimiento y el ser humano vive del entretenimiento, es fundamental el entretenimiento y entonces cada vez que uno de ustedes se sube a un coche, pues al final lo que está haciendo es que nos está ayudando a distraernos, a ponernos en un espacio diferente, ¿no? Ese es el propósito. Ahora, nuestros papás no lo entendían así, ellos decían, hay que hacer, es lo que hay que hacer, porque es mi obligación como papá. Ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Cómo cambia desde tu perspectiva el concepto de obligación a convicción en la paternidad? O sea, ya no estamos obligados. Hoy, al final, compartimos con nuestros hijos y sabes, y es por eso esta búsqueda de la mejor versión. ¿Cómo después de tener ese papá maravilloso, espectacular, pues la vara estuvo muy alta, me imagino. Pero también, por el otro lado, Chapu, hay muchas cosas que te hacen único a ti y que tu papá no tenía. ¿Cómo estableció las bases de cómo hoy te relacionas con tu hijo? Bueno, estableció las bases yo creo que con el ejemplo, ¿no? Y también en mi caso, yo aprender un poquito qué puedo pulir para poder pues ayudar todavía más a mi hijo, ¿no? ¿Ayudarlo a qué? A ser feliz. Yo creo que ahí está el secreto de esto, ¿no? O sea, no es ayudarlo a conseguir cosas, no es facilitarle las cosas, es simplemente ayudarlo a ser feliz. Y, por ejemplo, y aprendí de las cosas buenas y malas de mi papá. Ok, háblame ¿no? De las cosas malas. De las cosas malas, por ejemplo, mi papá, cuando llegaba a la casa y le preguntaba yo cómo le había ido, me decía que mal. Siempre. Entonces, eso a mí, la verdad, me pegó muchísimo, ¿no? Porque yo lo adoraba y yo quería que a mi papá le fuera bien, ¿no? Y generó en ti una angustia terrible. Sí, la verdad es que terrible. Y por eso para mí también era muy importante que el tema de los coches nos saliera bien, ¿no? Porque era el único lugar también que mi papá se sentía que pues, las cosas estaban bien, ¿no? Entonces, porque te digo, pues él quizá no fue no le fue bien en temas económicos o de empresario, lo que sea. Entonces, ese tipo de cosas creo que me han enseñado que cuando yo llego a mi casa, no mentirle a mi hijo, pero sí separar muy bien ese tipo de cosas, ¿no? Porque pues también la realidad es que no todos los días nos va a ir bien, ¿no? Sí, a ver quien diga que tengo una vida completamente. Hay un tema bien interesante sobre lo que estás diciendo y se llaman los roles. O sea, Luis Chapulín Díaz tiene roles en su vida diferentes. Tienes uno que es el rol de comentarista de Fox Sports, el rol de piloto, el rol de papá, el rol de pareja, el rol de hermano, el rol de... Y luego nos llenamos de roles, ¿no? Y entonces, como tú bien decías, nuestros papás tenían un solo rol. Sí. Y era el de líder de este movimiento, de esta casa, y nada más. Y entonces, claro, me imagino, ¿entendiste por qué tu papá te decía que le iba mal? No, ¿Genuinamente le iba mal o era una forma de protegerte? La verdad es que no sé, pero el tema es que es un tema de generación. O sea, mi abuelito casi no pelaba a mi papá, ¿no? Entonces mi papá como que no tuvo papá,
Entonces como que lo vas entendiendo, ¿no? Sí. Y lo que tratamos yo creo que es mejorar en las generaciones de cómo ser mejor papá, ¿no? ¿No? Debería de ser así. Debería de ser así. Pero hermano, déjame decirte, hay muchos allá afuera que el papá lo hizo mejor que lo está haciendo él. Por eso creo que es este cambio de chip en la parte de... Y fíjate nada más qué interesante, o sea, hablar de alguien que tenía tan claro su pasión como tú. Lo interesante es cuántos hombres existen allá afuera que viven de lunes a viernes de 9 a 3 y esperan el fin de semana para vivir la vida que quisieran tener entre semana, y lo digo con mucho respeto y cariño, pero cuando la responsabilidad y el vivir de una pasión como tú lo hiciste no te asegura el éxito. Y entonces ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Cómo le cuentas hoy tú el éxito a tu hijo? ¿Qué es éxito o sea, cuando él te pregunta, es que quiero tener éxito en eso, ¿qué es lo que le dices? Pues que sea algo que pueda disfrutar, que pueda vivir de eso, que pueda sentirse orgulloso, que pueda despertarse en la mañana y querer ir a hacerlo, ¿no? Aunque es difícil de repente, igual que te haga, que esa profesión o que eso te haga hacerlo, aunque te dé miedo, porque mucha gente dice, oye, es que los pilotos están locos, ¿no? Y sí, es un poquito, ¿no? Eso me lo decía en Torero, imagínate. Pero no, chico, la verdad es que no estamos locos. Si ustedes se fijan, los pilotos de Fórmula 1, cualquier piloto, ¿dónde está antes de la arrancada? En el baño. ¿Por qué? Porque nos da miedo, nos da nervios. No se crean, nunca se quita eso. Yo estuve a punto de matarme 2 veces y lo que te enseñan en los coches es volverte a subir luego, ¿no? Entonces, sí, siempre nos da miedo. Y yo creo que cuando haces algo independientemente que te dé miedo, que te dé nervios y eso, ahí es donde hay que estar, ¿no? Porque en mi caso, te digo, a mí me daba miedo. Yo me acuerdo que yo llegaba a devolver en las mañanas de las carreras por los nervios que me daban, ¿no? Entonces, pero me gustaba tanto lo que hacía que pues no me importaban. Entonces, hay cosas del trabajo de todos, de lo que nos dedicamos, que no nos gustan, ¿no? Pero hay que hacerlo, ¿no? Pero hay que hacerlo, exactamente, ¿no? Entonces, yo también le digo a mi hijo, no esperes a que esté perfecto todo. No creo que nadie tenga un trabajo que todo sea, por lo menos no en mi caso, ¿no? O sea, los coches también tienen su parte gacha, pero a pesar de eso, mi amor por los coches, creo que hay que poner una balanza, es mayor que todas las cosas malas que tienen, ¿no? El conseguir patrocinios, el de repente estar pues mendigando apoyos, de repente pues los choques, de repente que no te toque un equipo bueno y que a pesar de eso pues tengas que sacar los resultados y pues viceversa, y a veces que uno también la riega, ¿no? Qué mal, o sea, qué lindo, porque creo que una de las cosas que ha cambiado a nivel de percepción y a nivel pues, más de percepción de la realidad es que antes veíamos el trabajo, o sea, el ser futbolista, el ser piloto, el ser cantante, eso, no como un trabajo. Y es una chamba al final, o sea, al final tú vas, llegas, estás ahí, te pagan, pero el diferencial es que todos los días te levantas diciendo qué bien, ahí viene la siguiente. Eso es el cambio trascendental. Y eso es la mejor forma de inspirar a nuestros hijos. Les digo una cosa, amigo, tú que nos estás viendo, no necesitas ser Luis el Chapulín Díaz para que inspires a tu hijo a que salga todos los días y diga, sí, hay cosas, me encantó como lo dijiste, hay cosas que no nos gustan y que lo vamos a hacer, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo, y ya sin preguntar, sin hacer de una buena manera, hacerlo. Pero las cosas donde tienes la posibilidad de disfrutarlo, normalmente son más pequeñas, Muchas veces es mucha más chamba dura la que hay que hacer para llegar a esos pequeños momentos que ni siquiera tienen que ver con triunfar o no, ¿estás de acuerdo? Exactamente. Son esas pequeñas satisfacción de tener esta mejor versión tuya y tener un récord personal mejor y hacer todo esto, ¿no? Entonces,
Es duro, me encantaría que tu hijo hubiera estado aquí con nosotros y preguntarle, ¿es difícil ser hijo de alguien que ha tenido éxito en algo? O sea, hoy es difícil ser hijo del Chapulín Díaz. Pues no, yo creo que no. Yo siento que... ¿Se lo has preguntado? Pues no, fíjate que no. Pero yo vuelvo a lo que les decía. Yo siempre a mi hijo, yo le he dicho, para quitarle un poco de peso, en caso de que tuviera esto que dijeras, ¿no? Oye, pues, siente peso de que, pues yo en algún momento, pues lo de las carreras y eso, yo siempre le he hecho saber que independientemente de cualquier cosa, yo estoy orgulloso de él, ¿no? Obviamente siempre trato de decirle, oye, pues tú haz tu mejor esfuerzo en lo que sea, a veces va a salir bien o mal. Y también le pongo el ejemplo de mi papá, ¿no? O sea, mi papá, pues no era piloto ni nada, pero pues creyó en mí. Y es lo mismo que yo quiero hacer con mi hijo, ¿no? O sea, independientemente de lo que quiera hacer, que crea en él y yo con mi ejemplo, porque también mi papá siempre me dio un gran ejemplo, porque era un tipo bien trabajador, disciplinado, a pesar de que pues de cualquier cosa trataba a toda la gente igual, y fue algo que me ayudó mucho, ¿no? El ejemplo de mi papá siempre me hizo tratar muy bien a los patrocinadores, pero también muy bien a los que trabajaban en mis equipos de carreras. Entonces eso me ayudó a abrirme muchas puertas desde empresariotes hasta gente que empezaba en las carreras. Y siempre me recomendaban y me ayudó mucho, ¿no? ¿Y cómo? Pues con el ejemplo. Entonces con mi hijo es lo mismo que trato de aplicar y siempre decirle que voy a estar orgulloso de él, independientemente que le vaya bien o le vaya mal, ¿no? Lo que sí, pues que lo dé todo. Sí, hay una cosa importante en todo esto, el hecho de que, o sea, nadie tiene asegurado que nos vaya bien o mal, pero yo siempre platico con mis hijas de una cosa importantísima, el esfuerzo. Eso. Que identifiques las habilidades que tienes y en función de eso pongas esas habilidades a trabajar. Y el esfuerzo. O sea, el esfuerzo es importantísimo. Es algo de lo que hay que estar empujando, masajeando. Ahora, hablemos un poquito del contexto de nuestros hijos, de esta generación y sobre todo en específico de los hombres. Están viviendo en una coyuntura muy interesante porque voltean, por un lado, nos ven a nosotros en un proceso de sanación, o sea, de buscar una mejor versión tuya, de buscar lo que te apasiona, de hacer sustentable el hecho de que puedas ser piloto y decir, claro, y aquí no falta nada en este hogar, o sea, el entender que la proveeduría puede venir de los dos lados, o sea, entender muchas de esas cosas, ¿no? Y al mismo tiempo se están interactuando con los otros dos géneros de una manera pues diferente. Están viendo un entorno de mujeres pues en todo esto que hay alrededor del empoderamiento y del feminismo bien entendido y todo eso, y por el otro lado la comunidad LGBT. Eso cambia las conversaciones, güey, completamente. Claro. ¿Qué diferencia hay de lo que platicabas tú con tu papá a lo que hoy platicas con tu hijo? Híjole, muchísimo, ¿eh? Yo creo que está muy complejo el día de hoy. Hay veces que a mí me cuesta explicarlo, ¿no? Sí. Y bueno, sí preocupa, ¿no? Porque creo que la tiene más difícil él, que inclusive como que en mi época las cosas eran más claras, eran más sencillas. A mí lo que más me preocupa es el tema de que no piense o no se frustre porque las cosas toman mucho tiempo. O sea, hay que tener paciencia y creo que la nueva generación, con todo esto que está pasando y todas estas confusiones, todo esto de las redes sociales, ya los chavos no tienen paciencia, ¿no? O sea, ya quieren todo inmediatamente y eso es lo que a mí, yo como papá he tratado de inculcar a mi hijo, ¿no? Que el esfuerzo, que le ponga las cosas, va a tardar en florecer, ¿no? O sea, en dar frutos. Y pues de las demás cosas yo trato de explicarle pues, lo más que puedo, pero él creo que en ese caso pues a mí me explica más cosas que son las que él ve en la escuela, en lo que hace, que lo que yo le pueda aportar, ¿no? Yo simplemente le aporto mi experiencia de lo que yo he vivido, pero sí, la verdad es que hay muchas cosas que él está viviendo que son mucho más complejas de lo que
le puedo ayudar, la verdad, mi Checo. Sí, parecería ser que esto ha sido una constante en la evolución de las generaciones, ¿no? El otro día me decían, ¿por qué tanto argüende con este tema de los millennials y la generación X y los centennials? Y eso es que creo que es la primera vez en la historia de la humanidad que le ponemos nombre a las generaciones y le asignamos cualidades y le asignamos algunas cosas, digamos. Y creo que está bien, ¿estás de acuerdo? Está bien, es muy válido hacerlo desde esa perspectiva, pero lo que sí es que el asignar estos grupos y estas cualidades nos ha llevado a, cuando se establece un criterio, te tienes que comprometer todavía mucho más, ¿no? Y entonces la paternidad es un camino bien duro. Ahora, déjame llevarlo a otro entorno, porque los niños están en un proceso muy duro de crear identidad en un mundo donde reciben 8,000 a 10,000 estímulos diarios, ¿no? De muchas cosas, pero van a salir y lo van a hacer. Ahora, hablemos un poco qué tan difícil fue para ti, o sea, y qué tan retador es para ti desde que empezaste en el automovilismo hasta ahora todo esto que está sucediendo alrededor de la inclusión, la diversidad entre los géneros en un deporte que, como lo decíamos, pues todavía no está muy abierto a eso. ¿Cómo se vive eso dentro del mundo del automovilismo? Bueno, yo desde que empecé en los go-karts había niñas corriendo y realmente al principio fue difícil, sobre todo en el tema de que pues hasta te molestaba, ¿no? Si te ganaba una niña, te molestaban más y te decían, oye, pues primero gánale a esta chava y luego dices. Y fíjate que con los años fue cambiando todo eso, ¿no? Creo que el automovilismo es un deporte que se ha abierto a todo este tipo de cosas, desde Danica Patrick, que ha estado, pues que le fue muy bien en Indy y en NASCAR, pero sí todavía no ha llegado la chava que por méritos propios pueda estar en Fórmula 1. Creo que todavía no les han dado las oportunidades. Pero a ver, Chapu, déjame preguntarte, ¿es un tema de oportunidades o de habilidades? De las dos. De las dos, sí, okay. Entonces, la verdad es que de las dos. Ayúdame a entender por qué de oportunidades y por qué de habilidades. ¿Por qué de oportunidades? Porque hay 7 patrocinadores que van a apoyar a un hombre. O también el espectro de pilotos hombres que hay es mucho más amplio que el de mujeres. Y de habilidades es que obviamente pues todavía no. Yo estoy seguro que si hubiera una chava que gana todo, que consigue todos los campeonatos y eso, ahorita el que llega a Fórmula 1 es porque ganó go-karts, ganó Fórmula 3, y no ha habido una chava que haya ganado o que haya tenido esos resultados todavía, ¿no? En contra de puros hombres. Entonces ahorita lo que se está intentando, por ejemplo, es una categoría de puras mujeres. Pero ¿qué va a pasar cuando llegue a Fórmula 1 a competir con puros hombres? Yo creo que tienen la capacidad para competir contra hombres, pero todavía no ha llegado esta chava que pueda ganarle a todos y tener los méritos para estar en ese lugar, ¿no? Sí, seguro, si alguna de nuestras amigas que nos está viendo a decir, no es que no haya llegado, es que no les han abierto la puerta para que entren. Déjame preguntarte otra cosa, porque volteo a ver el mundo, y no es una crítica, simplemente es un punto de partida. Volteo a ver, muchos deportes todavía están ahí, ¿no? O sea, todavía están en este espacio. El fútbol a lo mejor se está flexibilizando un poco. Te das cuenta cuando es una narrativa de postura o cuando es una narrativa realmente de credibilidad hacia eso, ¿no? O sea, casos del fútbol en el mundo, en México, está avanzando. Algunas otras ligas todavía no va, pero yo sigo viendo, jugándole un poco al abogado del diablo, sigo viendo que todo lo que se mueve alrededor del automovilismo está muy establecido en los códigos de género de los 80s y de los 70s. Un punto. Los pilotos, ¿no? A donde
a donde vamos con, o sea, las fiestas, siguen estando los pilotos, las modelos, ¿no? O sea, volteo en el tiempo y nada ha cambiado, güey. Cuando otros lugares han cambiado muchísimo, han evolucionado. De entrada, ¿qué sucedería? Entonces, y no es un cambio, digamos, de lugares, pero el día que tengas una piloto, entonces van a ver los modelos ahí, o qué va a pasar. O sea, cuéntame un poco, tú que estás allá adentro, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué por lo menos desde afuera no se ve que avance? ¿No le conviene al mundo que avance? No, sí, pero se ha tardado mucho. Se ha tardado mucho y sí ha avanzado, ¿eh? Mira, por ejemplo, ahorita tras bambalinas, por ejemplo, en los ingenieros, estrategas y eso, hay muchas mujeres, antes no había, ¿no? O sea, en el tema de acá, sí. La verdad es que muy bien, ¿no? Porque o sea, ahí es un tema de habilidades, no es de género. De habilidades, exactamente. Entonces, yo creo que sí está cambiando, tarda. O sea, ya por ejemplo ya no hay modelos como antes. Ya antes veías a las chicas con la bandera. Hace un par de años ya decidieron ¿ya no? quitar eso. Pero todavía las fiestas de los pilotos siguen estando ahí. Pues sí, en las fiestas sí, pero yo por eso no voy. Porque te regañan. Así no es cierto. No, pero sí se va a tardar y sí es un deporte todavía muy machista, ¿no? O sea, todavía falta. Ayúdame a entender que es un deporte machista. Pues eso que mucha de la gente que lo ve son hombres. Todavía está la percepción de que nada más un hombre valiente puede manejar esos coches a esas velocidades. Y pues todavía está esa creencia, ¿no? Pero no, o sea, yo creo que una mujer tiene igual de cualidades que un hombre en términos de poder manejar un coche rápido, pero te digo, o sea, para llegar a Fórmula 1 o a este tipo de cosas, tienes que tener unas habilidades brutales, ¿no? O sea, tienes que... habilidades y también que te hayan patrocinado durante muchos años, que te las hayas arreglado para poderla hacer, y todavía desafortunadamente no hemos tenido la oportunidad de tener una mujer que puede hacer eso, ¿no? En la historia ha habido algunas mujeres en el automovilismo, había una piloto de camiones y había, o sea, sí, que ha habido. Y les digo de nuevo, la conversación no tiene la intención de movernos a por qué no se abren los espacios o no, simplemente entender que es nuestro club de Toby, vamos a ser honestos. Sigue siendo el club de Toby, este lugar tradicional donde las reglas de los hombres pues, son las que se imponen, ¿no? Claro. Y ahí es donde digo, no como crítica, pero pues lo que puede suceder es que por esos clubes de Toby, pues es por lo que no avanzamos en muchos otros lugares. La pregunta es, ¿quién es responsable del cambio ahí? Y si están dispuestos a que esto crezca y evolucione. O sea, ¿tú crees que existe eso? Sí, yo creo que lo necesita, ¿eh? O sea, el automovilismo, yo personalmente creo que le viene bien que las mujeres sean parte, ¿no? Y yo creo que para todos sería de interés general porque habría más patrocinadores, habría más público, se pondrían más interesante el que pudiera estar una mujer. Y creo que es de los pocos deportes que sí una mujer podría estar a la par de un hombre. ¿Por qué? Porque el tema físico creo que no intervendría. ¿Por qué? Por ejemplo, en boxeo, tú no puedes poner a boxear a una mujer con un hombre, ¿no? O sea, está cañón por el tema de pues un hombre pega más duro. Pero en un coche de carreras, pues sí, ahí sí se podría. El tema, pues es que todavía no hemos tenido esa mujer que tenga pues la habilidad o la experiencia todavía para poder estar manejando en el, ¿cómo se llama? En el límite o en el nivel de los que están ahorita, ¿no? Sí, definitivamente no es un tema de género, es un tema de habilidades y de oportunidades y de que se abra y exactamente. Eso. Pero fíjate, lo interesante es empezar a abrir la conversación. Siempre digo, habrá que empezar a generar estos espacios para que se abra la conversación. Déjame preguntarte, regresando un poco más a la historia del Chapulín. ¿Fuiste amiguero? O sea, ¿eras un tipo con muchos amigos? No.
No, pocos amigos. Sí, pocos amigos. Por la naturaleza del automovilismo, porque tenías que entrenar, estar mucho tiempo, eso, o qué hay detrás. No, yo siempre fui un tipo muy introvertido, no me gustaba hablar, no me fue muy bien en la escuela, en términos ni de materias, o sea, ni de calificaciones, ni deportivo. Entonces como que yo no sentía que la escuela era un lugar para mí. ¿Y dejaste la escuela? Bueno, ya no estudié carrera y eso, pero sí terminé hasta la prepa. Pero sí te digo, era un lugar que me acuerdo que ni fui a mi graduación, porque como que no me sentía que ahí era mi lugar pues seguro o cómodo, ¿no? Yo mi lugar era la pista, era estar ahí, era donde yo era alguien. En la escuela nunca fui nadie, no me sentía identificado. Fíjate qué lindo y qué interesante escucharte decir, mi pasión me dio la posibilidad de presentarme frente al mundo. Sí. Esa es una de las cosas importantes. Algunas veces pensamos que simplemente con el éxito económico o con muchas otras cosas es como te presentas, pero no, realmente te presentas con lo que eres, ahí eres tú, esa es una realidad. Ahora ha pasado el tiempo y una de las cosas que nos sucede como género es que nos cuesta relacionarnos entre nosotros. Históricamente lo que se dice es que el hombre cuando va creciendo y hace una concha alrededor de su mundo, pues es difícil que alguien entre. Vamos perdiendo amigos, Chapo, en el camino. ¿Cómo te encuentras hoy en eso? Pues sí, no, coincido totalmente contigo, ¿eh? La cantidad de amigos que tenía antes, que tampoco eran tantos. Sí, yo lo que digo, sí. Si el Chapulín Díaz no tiene amigos y es piloto y es famoso, ¿qué nos queda el resto, no? No, pero yo creo que inclusive la gente que se dedica a ciertas profesiones tiene menos amigos. Tiene menos amigos, eso. La verdad, porque sí tienes que ser egoísta con tu tiempo, sobre todo, si quieres pues hacer algo importante. Entonces, yo en mi caso, pues mi círculo es muy pequeño y más después de que me casé. Pero yo creo que no hay que tener tantos amigos para ser feliz o para estar bien, ¿eh? Yo creo que hay que tener los correctos. Y en mi caso, pues he sido muy afortunado y los pocos amigos que tengo, la verdad es que son gente de la que aprendo mucho, con la que me puedo desconectar de mis cosas y que yo creo que no necesito más. Y es gente que en los momentos en los que el triunfo llega, o sea, el triunfo definido como lograr metas, cumplir objetivos, estar arriba, tener recursos económicos, muchos de esos puestos allá, estar arriba llega y pues es muy fácil que te llenes de amigos, ¿no? Sí. Y en el camino hay un inminente situación en el que nos está costando relacionarnos, como te decía, un poco más, porque pues por muchos factores, ¿no? Y eso nos lleva a que nos es más difícil hacer comunidad, que no quiero decir que cuando tú ves en desgracia a otro hombre no lo ayudas, pero la ayuda viene desde pues yo soy más chingón que tú, ¿no? Sí. Pues por eso te estoy ayudando. Sí. Cuando debería de ser, no, desde un pasito antes es tú estás necesitando ayuda y yo estoy aquí poniendo mis habilidades para ti. Sí. Eso es un hecho. Entonces, y les digo, es interesantísimo que lo digas tú, güey. O sea, alguien que tiene tan claro su pasión, tan claro eso, creo que al final, cuando te conviertes en una celebridad, como bien dices, vas filtrando mucho más rápido a la gente, pero hoy ese grupo de amigos se mantiene, lo tienes contigo todavía. Sí, los que estaban antes de que empezara yo a correr de forma importante están ahorita. Entonces, la verdad te digo, no necesito más y pues bueno, los pocos que se han seguido sumando es gente que me han ayudado a sumar en cuestiones que ahora estoy haciendo independientemente a los coches, ¿no? Pero te digo, yo creo que el tema aquí es pocos, pero que valgan, ¿no? Aquí en esta maravilla de movimiento, sí, a nuestros invitados les preguntamos siempre, les pedimos que nos dejen 3 preguntas. Okay. O sea, ¿qué le preguntarías a un hombre, al que fuera? Y entonces, te quiero dar la posibilidad de que escojas una de estas preguntas. Oh, perfecto. Dime un número del 1 al 20 y yo te digo quién y quién fue el que lo hizo. A ver, el 10. A ver,
¿Cuáles son los 3 valores más importantes para ti y cómo los aplicarías en tu vida diaria o profesional? Esto nos lo dijo Edilberto Peña, nuestro amigo psiquiatra. Ok. ¿3? Sí, 3 valores. Los 3 valores más importantes para ti y cómo los aplicas en tu vida diaria, en la vida diaria y en lo profesional. Pues yo creo que uno sería la disciplina, es importantísimo. Creo que es lo que nos hace generar hábitos, y esos hábitos son los que te hacen pues conseguir ciertas metas, ¿no? En tu vida, y conseguir metas y crecer es lo que al final de cuentas te hace feliz, ¿no? Eres un hombre disciplinado. Sí, trato de ser disciplinado. Y no hay nada que enseñe mejor que el ejemplo con tu hijo, ¿no? Sí, es correcto, ¿no? ¿Qué disciplina es una? ¿La segunda? La segunda es responsabilidad. Ok, muy bien. Puede ser. Es muy importante de repente hacer lo que es correcto y lo que tienes que hacer, aunque no lo quieras hacer. Es lo que decíamos hace rato, habrá cosas que no te van a gustar. No, exactamente. Y la tercera, yo creo que ser agradecido. Ser agradecido, qué bonito. Porque yo en mi caso, te digo, y yo creo que en la vida, por más fregón que seas, necesitas oportunidades. Vaya, el estar aquí en la vida, alguien nos dio una oportunidad. Llámale Dios, llámale universo, Alá, llámale lo que quieras. sea. En mi caso, como piloto, alguien me dio la primera oportunidad, que fue mi papá. Luego mi primer patrocinador. La oportunidad de estar hoy contigo. Alguien te da oportunidades, ¿no? O sea, y hay que ser agradecidos en la vida. Y es algo que si desde que nos despertamos somos agradecidos, ¿no? Creo que te ayuda a llevar las cosas mucho más fácil, ¿no? Te abre puertas, te mantiene amigos, te mantiene gente cercana, y siento que eso es bien importante y siempre me ha ayudado, ¿eh? Siempre, de repente hay gente que se acerca, oye, Chapulín, me acuerdo que tú te portaste muy bien conmigo en algún lugar, y igualmente yo siempre he tratado de ser el mismo, ¿no? Y porque a mí la gente me ha ayudado muchísimo. Hace algunos años alguien me dijo, tú no puedes pretender ser un gran líder si eres una mala persona. Entonces, parece ser que algunos trabajan mucho más en la primera que en la segunda, pero creo que el mundo necesita más gente agradecida. Sí. Mucho más gente agradecida. Y te voy a decir otra cosa, Chapu, que me conecta y se me hace muy es trascendente el hecho de que entre nosotros hombres, o sea, género, nos empezamos a agradecer las cosas, porque parecería ser que si yo te agradezco, entonces pues estoy bajando mi nivel frente a algo. Hay muchos que sienten y van a decir, sí, qué exagerado eso, pero es real. El agradecimiento es todos los días. Levántate, da las gracias, porque no tienes asegurado absolutamente nada. No es positivismo tóxico, es una realidad. El ser agradecido es un gran valor con el que te ayudó, con el que te dio el paso. A veces la memoria nos falla, ¿no? Y creemos que hicimos todos nosotros por ser chingones nada más. Y sí, igual eres bien chingón, pero pues siempre va a haber alguien más chingón que tú. Esa es una realidad. Fíjate que algo interesante, hay una película que se llama Rush, no sé si la has visto. Sí. Y al final, pues ya ves que eran enemigos Niki Lauda y James Hunt, ¿no? Y va y le agradece justamente eso. Le agradece esa tipo de enemistad, esa rivalidad. Y es verdad, ¿no? O sea, inclusive hay que agradecer con la gente que ha sido dura con nosotros. Sí, porque han sacado de repente lo mejor, nuestras mejores versiones en ciertos puntos, ¿no? Entonces, te viene a enseñar algo, eso es una realidad. Sí, te vienen a enseñar algo, ¿no? Entonces, te digo, hay que ser agradecidos en la vida y pues, bueno. Fíjense nada más, qué bonito. Espero te lleves el mensaje de alguien que sigue viviendo de lo que le apasiona, que es un gran ser humano, porque no necesita uno conocer por mucho tiempo o de la manera muy cercana al Chapu para darte cuenta que es un gran ser humano que tiene
dentro de sí la importancia de la disciplina, la responsabilidad y el agradecimiento. Y es muy fácil tratar contigo, te lo digo porque desde el día 1 así fue. Y es muy inspirador ver que todavía sigues en esto, porque nos estamos haciendo viejos, ¿no? Pero pues las pasiones no tienen edad, eso es una realidad y eso es muy, muy inspirador. Y no solo hacer comunidad con alguien que vive en algo tan flashy, sino a ti que eres arquitecto, eres doctor, te gusta la lectura, que tu hobby es pintar, que todo, tienes mucho que dar. Eso es lo importante. Muchas gracias, Chapo. No, mi querido Checo, gracias a ti, gracias a toda la gente que nos escucha. Y pues sí, yo creo que el tema aquí es seguir encontrando y seguir persiguiendo nuestras pasiones como si fuera el primer día, ¿no? Yo en mi caso, ahorita acabo de regresar de Rusia, de correr por allá. Ahora estoy dedicándome más también al tema de los simuladores, porque ese es el futuro. Y yo creo que siempre hay que tratar de tener nuestras pasiones vivas, porque eso es lo que te hace despertarte cada mañana y ponernos cada vez diferentes retos, ¿no? No, yo creo que lo peor que puede pasarme en la vida es despertarme y no tener alguna razón por la que seguir, ¿no? Entonces, una razón y el agradecimiento, ¿no?, de estar vivo. ¿Dónde te pueden encontrar, Chapo? Bueno, ahí en mis redes, ahí me pueden seguir en Chapulín Díaz Racing, ahí andamos, igual en Fox Sports, ahí estamos. Y bueno, pues ahí espero encontrármelos en algún autódromo. A ti, Checo, vamos a ver si nos echamos una carrerita. Eso, güey, ya, ¿no? Ya está, ya se armó el compromiso. Es más, es creo que más seguro el coche de carreras que la bici. No, por favor, no digas eso, porque si no, muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.